Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tarjeta Roja en esta tercera temporada que la verdad les voy anticipando. Hoy parece casi de la primera temporada por quienes están de un lado y del otro. Los estábamos extrañando ya, hacía 2 semanas que no estábamos al aire, ustedes ya saben, falleció el expresidente de la República, José Mujica, es uno de los temas para en un ratito también intercambiar con los chiquilines sobre, bueno, qué significa esto para la política uruguaya, la muerte de un expresidente, pero además una persona muy vinculada a la izquierda, que generó grandes cambios en su momento dentro del Frente Amplio y obviamente reacciones políticas de todo tipo. Bueno, vamos a hablar en un ratito sobre eso, por ese motivo el jueves pasado no estuvimos aquí en la pantalla de BTV y hoy volvemos para hablar no solamente del legado, de lo que deja o no deja José Mujica, sino también de las elecciones departamentales que teníamos para hablar el jueves pasado. Y mirá vos, si hubiéramos hablado el jueves pasado de las elecciones departamentales, nos hubiéramos perdido un sorteo para ver quién era alcalde, un sorteo increíble que fue ayer, la verdad, increíble. Y nos hubiéramos perdido la victoria del Frente Amplio en La Valleja por 98 votos. La verdad que es un empate técnico, una diferencia mínima. Y además, algunas que otras consideraciones de lo que pasaron en La Valleja que en un ratito vamos a hablar. Por ejemplo, con lo que pasó con el presidente de la Junta Electoral. Bueno, vamos a meternos a saludar a los chiquilines. Vamos a comenzar con el Frente Amplio. Tenemos a Florencia Bieli, que yo les voy a pedir, antes de decirle buenas noches a Florencia, darle un fuerte aplauso porque es edila electa en el departamento de Canelones. Florencia, bienvenida. ¡Felicitaciones! Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, contenta de estar acá y como decís vos, también compartiendo con Marcos y compartiendo con 2 grandes compañeros de los históricos de Muy bien, Tarjeta Roja. sí, del otro lado están los históricos, ahora los vamos a mostrar. Te Marco. spoileé. Sí, exacto. Marcos, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre estar Volviendo, acá. volviendo Volviendo después de un tiempo. No soy tan histórico como los compañeros, pero bueno, ya hace Ya algún venís de tiempito la que segunda venimos. temporada. Sí. Bien. Bueno, bienvenido. ¿Y cómo vieron esta victoria del Frente Amplio de La Valleja? En un ratito vamos a hablar de eso, pero... La verdad que con mucha atención, pero muy felices, la verdad que muy felices. Estuve a punto de salir para La Valleja el domingo a las 2 de la mañana, pero Ajá. ya me decían que no, que era empate técnico. A las 11:30, 12 de la noche parecía que la diferencia podía ser El definitoria. domingo de la elección. El domingo de la elección. Bien, o sea, el lunes de madrugada Estábamos ya. festejando el triunfo de Mario Claro, Vergara y claro. íbamos a ir a festejar, Sí, pero te bueno. vi en Colonia. Ahí te estábamos, vi con la pero lista bueno, noticia. hubo que esperar un poquito más, pero la verdad que una alegría tremenda. Felicitaciones a los compañeros. Perfecto, gracias Marco. Vamos al otro lado. Acá están los históricos. Empezamos con Diego Ribeiro, que viene con la remera de Todos Somos Familiares. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, Nico. Contento de volver. Los fundacionales, ¿no? Exactamente, fundacionales casi, ¿no? De la primera etapa, de la primera temporada. Bueno, ¿por qué menciono lo de la remera? ¿Qué pasó en la interna del Partido Colorado? ¿Le están cuestionando que use esa remera, por ejemplo, dentro del CEN? Bueno, hay algunas personas que se ve que le molestó, le da miedo una remera. Me parece que si eligen quedarse con una remera en una causa tan importante, habla un poco de lo que viene siendo el partido y creo que los jóvenes venimos a levantar una bandera nueva que el partido no está acostumbrado a levantar. Yo propuse en el Ejecutivo Nacional emitir un comunicado que no llegó a la aprobación. Lo volví a hacer, pero esta vez en el ámbito de la juventud del partido. Ahí sí se aprobó y se comunicó públicamente, así que contento de que haya una juventud que tenga futuro en el partido. Bueno, bien, usted recién andaba acá con un termo, con un escudo del Club Nacional de Fútbol. ¿Qué piensa de lo que pasó con Nacional? Bueno, yo hice un hilo justamente. Me parece que, en primer lugar, corresponde aclarar que me parece que esto no es una cuestión política si hablamos del término político claro, al que se refiere el estatuto. Político partidario. No, incluso político al que se refiere el estatuto. Me parece que ese artículo se remite a tiempos distintos a los de hoy. Habla, por ejemplo, de que no se puede hacer política, profesar ninguna religión o hacer filosofía dentro de las instalaciones del club. Si los jugadores lo hubieran hecho en otra cancha, ¿era válido? Son los mismos jugadores los que representan a la institución. Me parece que ese artículo viene de un tiempo en el que la política se refería a otra cosa y no a esto que es tan político como decir por pedir por paz en una guerra. Eso es lo que ponía en mi texto. Me parece que además, si fuera de esa forma, Nacional, como lo hago mención en el hilo, está violando los estatutos hace tiempo, porque no podríamos jugar con camiseta celeste todos los años, porque, bueno, ni que hablar la foto de Sturla cuando fue al entrenamiento nacional hace unos años. Digo, hay un montón de cosas que pasan todos los días, los jugadores no se podrían santiguar
en el Parque Central cuando hacen un gol. Me parece que si nos ponemos estatutarios, hay muchas cosas que también lo violan y sin embargo no veo a tanta gente indignada cuando pasan esas cosas. Entonces lo que me parece es que en definitiva lo que está pasando es que es esa gente la que está haciendo política con el club. Bien, muy clara la posición entonces de Diego Ribeiro, que además tuvo este entredicho allí en la interna del Partido Colorado por usar esta remera en las dirigencias políticas. Gervasio Aznares, desde Colonia. Bienvenido, señor, ¿cómo anda? Un gusto volver, un gusto estar acá como siempre y compartir con los compañeros de siempre el programa y contigo, Nico, y con todo el equipo que la verdad que... Que te recibieron muy bien, ¿no? Sí, no sé si me extrañaban, yo los extrañaba. No, sí, te demostraron ahora, ¿no? Te hicieron una demostración de afecto. Sí, también me cobraron algunas deudas de las viejas. Pero... Apa, porque no trajiste queso, será en todo caso. Bueno, bienvenido. ¿Cómo ha vivido todo esto? Este periplo final, estas 2 semanas que hemos tenido, mucha cosa, ¿no? Sí, la campaña ha sido muy desgastante. Tú sabes muy bien que para nosotros... Por fin terminó, ¿no? No, sí, Un año y algo. Es un cansancio muy lindo, pero tú lo viviste muy de cerca junto con nosotros. Exactamente. Y has visto cómo hemos puesto, bueno, primero mucho cariño, porque lo hemos hecho con mucho cariño, pero después un esfuerzo enorme en toda esta campaña electoral. Y fue un proceso largo que, obviamente, lo primero que uno se pregunta es si hay que modificar que el proceso electoral sea tan largo. Bueno, ya hay un proyecto del senador Bordaberry para acortar para que sea la interna a fines de agosto. Exacto. Sí. Acortar el periodo electoral en Uruguay, Sí. que recuerden empieza en junio del año anterior, con la elección interna, después vamos a las nacionales, después tenemos el balotaje y terminamos con las departamentales 5 meses, 6 meses después de ese balotaje. Las campañas, Nico, naturalmente ya empiezan a ser más cortas. Claro. Porque lo cierto es que las campañas electorales tienen que estar en sintonía con lo que quiere la gente. Y de hecho ya lo hablábamos también en el último programa cuando hablamos de las propuestas y todo, la gente ya mostró ese cansancio, demostró de alguna forma con un desinterés un poco más notorio, Sí, ¿no? que siempre preocupa un poco. Y claro. Pero nada, la verdad que cerramos esta etapa electoral con un lindo cansancio. Bien. Y bueno, y ahora comenzando la transición, porque por suerte ganamos, la gente nos acompañó en el departamento de Colonia. Ahora te voy a preguntar eso, pero además te voy a preguntar cuál es el resultado para el Partido Nacional, que en realidad mantiene casi todo. Sí, sí. Casi todo es mantiene. una muy estamos muy contentos con el resultado, es Bien, una positiva elección. teniendo en cuenta que en Salto ahora es coalición republicana, pero bueno, ganó el Partido Nacional. En realidad el candidato es el del Partido Nacional. Bueno, vamos a empezar hablando de José Mujica. Vamos a ir repasando algunas de las imágenes, obviamente, de lo que dejó esto en la semana anterior. Este cortejo fúnebre que comenzaba en Plaza Independencia por Torre Ejecutiva, que recorrió el centro de Montevideo, que pasó por la sede del MLN, del Frente Amplio, del MPP, y que bueno, terminó aquí en el Palacio Legislativo. Esas son imágenes de cuando comenzaba ese velatorio con honras fúnebres del expresidente de la República, fallecido a los 89 años después de un periodo de sufrir un cáncer terminal que comenzó con un cáncer de esófago, anunciado por él mismo en conferencia de prensa en abril del 2024, que tuvo una leve recuperación. De hecho, su doctora personal Raquel Panona así lo había señalado en su momento, pero que después también tuvo algunas repercusiones en otros organismos de su cuerpo. Por ejemplo, el hígado quedó muy comprometido y a partir de este año ya se señalaba, y el propio Mujica lo decía, que era irreversible esta situación. Bueno, a las 4 de la tarde del martes pasado, 13 de mayo, falleció el expresidente de la República. Ya se había dado un hecho muy claro, que era el domingo, haber faltado la ausencia de Mujica por primera vez en una elección. No había ido a votar en esas elecciones departamentales el domingo de mañana, como normalmente lo hacía muy temprano en la mañana. Después se acompañaba casi siempre a Lucía Topolansky para que lo hiciera. Había votado Topolansky, no había hablado. Ya había algunas señales antes del fin de semana que mostraban que la salud de Mujica se había deteriorado claramente y que era, digamos, el desenlace final, su fallecimiento era inminente. Y terminó ocurriendo el martes en la tarde. Bueno, esto obviamente generó todo tipo de repercusiones, ¿no? A nivel local, pero a nivel de la región, ¿no? De hecho, vino Lula, el presidente de Brasil, vino Boric, el presidente de Chile, y hubo otros presidentes que quisieron venir, pero que por otros motivos no lo pudieron hacer. Florencia, ¿qué dejó José Mujica para vos en la política uruguaya? Más allá del Frente Amplio, para la política uruguaya, ¿qué significó Mujica, teniendo en cuenta, bueno, su pasado, pero también su presente, lo que ocurrió en estos últimos 40 años y que además fue presidente de la República? Bueno, lo hablábamos con los compañeros ahora y ha sido un tema recurrente de conversación todos estos días, ¿no? El seguir reflexionando en torno a la figura
de Mujica y a la importancia que tuvo para la política de nuestro país en general, como decís vos, más allá del Frente Amplio. Yo trato de categorizarlo como un distinto. Me parece que es un tipo que marcó una época, que marcó una forma de hacer las cosas y que en el error o en el acierto o en el acuerdo o en la diferencia, creo que el tipo supo diferenciarse y supo de alguna manera resaltar por su forma de decir, por su forma de hacer y por esto que siempre ponía sobre la mesa de hacer lo que se dice y decir lo que se hace, o sea, que eso tenga una coherencia. Creo que fue un tipo coherente. Me parece también que toda esta manifestación de la gente saliendo a la calle, la cantidad de gente que había, nosotros estuvimos por ahí también, creo que no se puede ser omiso al dolor o a la movilización de la gente, de tanta cantidad de gente para la que Mujica significó algo, ya sea dentro del Frente Amplio, ya sea como presidente, ya sea por el lugar en el que puso a nuestro país cuando fue presidente de la República. Hoy a nosotros, si salimos al mundo, nos reconocen por el fútbol, por la selección, o nos reconocen por Mujica. Y eso hay que saberlo y hay que decirlo. Los lazos que generó, que trascendieron hasta lo político y que llevó a generar lazos de amistad, como es el caso del presidente de Brasil, Lula. Creo que termina de alguna manera una época en el sentido de que, viéndolo dentro del Frente Amplio, yo creo que ya se nos fue Danilo, se nos fue Tabaré, se nos va Mujica, Amplio, ¿no? Y de alguna manera yo creo que el Frente Amplio está a la altura para poder seguir con esto, pero a la vez está esa sensación de huérfano de alguna manera que quedamos de los últimos 3 grandes referentes del Frente Amplio. Creo que tenemos un compromiso y una responsabilidad enorme de estar a la altura de esto, ¿no? De estos compañeros que de alguna manera dejaron la vara muy alta en la forma de hacer política, en la forma de relacionarse y en la forma de construir nuestro país. Bueno, hablando de eso que decía recién Florencia sobre, ahora quién sustituye dentro del Frente Amplio, por lo menos dentro del MPP, a José Mujica también creo que es una pregunta para hacerse. Hoy, por ejemplo, el diario El País publica... Yo creo que hoy no hay. ¿No hay? Para mí, hoy, Ya en te iba a este preguntar. momento, es una opinión, ¿no? Porque Sí, creo que eso sí, también sí, claro. no hay. Yo creo que los liderazgos justamente son líderes porque los otros los entienden así. No hay nadie Claro. que pueda pararse acá y decir, bueno, yo soy el líder ahora. Creo que liderazgos así, que los entienda el resto, para mí no hay uno a esa altura, por lo menos. No lo veo ni dentro del MPP ni lo veo dentro del Frente Amplio. Claro, era Creo- muy difícil también lo mismo con Tabaré Vázquez y con Danilo Stori, por Pero ejemplo, para claro. hablar de este siglo, ¿no? Pero claro, yo creo que sí. A ver, no digo que no sea posible, yo creo que obviamente que las personas pasan, más allá de todo lo que dejan, las personas pasan y yo soy de la idea de que la organización queda, la idea queda, el pensamiento queda y eso es lo que trasciende. Y justamente el Frente Amplio, de alguna manera, vamos a seguir buscando la manera de reconstruir y de generar nuevos liderazgos que hay nacientes, pero no creo que hoy haya uno a esa altura. Bien, Diego, para vos, ¿qué significó Mujica para la política del Uruguay? Bueno, primero y antes que nada, lo mismo que puse en redes cuando pasó, que es el respeto institucional ante el fallecimiento de un expresidente. Después creo que Mujica representó para la política nacional cosas buenas y cosas malas. Digo, evidentemente es una de las figuras más relevantes de la política nacional de los últimos 50 años y creo que va a quedar recordado como eso, para quienes lo seguían como algo positivo y para quienes estaban en contra como algo negativo. Yo no compartía con él el proyecto de país, él siempre hace mención a que él tenía una visión de país mucho más parecida a la del Partido Nacional, históricamente, él empezó militando en el Partido Nacional, incluso el último acto público que él realiza es el 27 de marzo en la Casa del Partido Colorado. Muy vinculado al zarabismo, ¿no? En su momento, ¿no? Exacto, y bueno, él es la primera vez que iba a la Casa del Partido Colorado y él comentó en ese acto que él quería ir a la Casa del Partido Colorado como un reconocimiento a la única figura del Partido Colorado que él reivindicaba, que era José Valle Ordóñez. Y bueno, estuve ese día, fue un momento muy importante. Fue ese muy también, importante, muy emotivo Y realmente. de la última aparición pública, en realidad. Por eso, fue la última aparición pública, que me parece que pinta un poco a este último Mujica de los últimos 5 años capaz, que creo que es el que yo elijo quedarme, porque realmente, digo, todos sabemos lo que pasó antes y yo trato de quedarme con lo positivo de las personas, con lo constructivo, y creo que este último Mujica es con el que elijo quedarme. Y bueno, hablando de eso, también Julio María Sanguinetti, el expresidente de la República, de alguna manera marcó unas líneas muy parecidas a lo que vos decís, ¿no? Estos últimos 40 años con Mujica
y este respeto mutuo que hubo entre ellos, además siendo uno 2 veces presidente de la República y el otro en una oportunidad, con un relacionamiento totalmente distinto a lo ocurrido en el pasado, ¿no? Exacto, yo creo que es una relación que se ha ido construyendo a lo largo de los años y me parece que es justamente un ejemplo de la política uruguaya, ¿no? Como dos personas que hace capaz 40 años estaban en las antípodas en todo sentido, Exacto. hoy a lo largo de los años han sabido construir ese vínculo que tenían al final, que me parece muy sano y muy bueno para la democracia. Te hago rapidito esta pregunta, porque recién también Florencia hablaba de esto. ¿Hoy le va a costar al Frente Amplio encontrar líderes como los que perdió en este siglo? Yo creo que al sistema político, no el Frente Amplio, le va a costar encontrar líderes como los que había antes. Los Jorge Valle, los Sanguinetti, los Lacalle Herrera, los Mujica, Tabaré Vázquez. Creo que son todos líderes que vienen de otra época, con otra formación, con otro contexto político que los hacía únicos. La realidad es que ellos también pelearon, en el caso de Sanguinetti, es evidente, por la restauración democrática. Nosotros nacemos a la vida política con otro escenario, somos hijos de otra realidad. Entonces, como ellos no va a haber, me parece. Podrá haber distintos, nuevos, mejores o peores, pero creo que va a ser difícil que marquen como marcaron ellos. Y lo último que sí, que es una reflexión que hago, y sobre todo teniendo esta remera, que lamento mucho, como cuando fallecían militares de la dictadura, que todos me parece que tenemos la sensación de que podría haber dicho más sobre los detenidos desaparecidos. ¿Sabía más para vos, Mujica? Yo creo que sí. Bien. Marcos, tu opinión. Yo elijo, como decía Diego, quedarme con lo positivo. Creo que no solo con estos últimos años, sino también con una parte ética y humanista que tenía Pepe, que me parecía fundamental. Para mí el mensaje que transmitió Pepe en estos tiempos que corren, donde para mí el individualismo está avanzando muchísimo, donde se está empezando a descreer de la política, este mensaje de construir con amor y no con odio, esta típica frase que él decía: en mi jardín yo hace muchos años que no cultivo el odio, los mensajes que dio de la construcción democrática, acompañando a presidentes y expresidentes, bueno, la reunión en la Casa del Partido Colorado, pero otro montón de mensajes democráticos que él dio, me parece que es gran parte de lo más importante que nos tenemos que quedar. Y lo otro que rescato mucho de su vida política es cómo logró que un montón de gente que quizás no se iba a convencer de la política, creyera en la política o creyera en un proyecto, en cierta parte por seguirlo a él. Creo que eso es algo que estamos perdiendo un poco en este cambio del sistema político que hablaba Diego, donde cada vez hay menos identificación con los sectores políticos de nuestra sociedad. Creo que el PP tenía eso en un montón de gente que por ahí no es muy cercana a la actividad política, que no es militante o que ni siquiera tiene un diálogo político cotidiano, pero que sentía una identificación política en Mujica, y bueno, eso lo vimos en el funeral. Fue una cosa extraordinaria la cantidad de gente que hubo. Yo me puse a repasar un poco, pero me animaría a decir que si no fue el más grande de la historia del Uruguay, anduvo muy cerca. No encontré uno para atrás, pero quizás sería discutible, pero fue uno de los más grandes de la historia, y creo que es algo que va a ser difícil que se repita, que la gente sienta ese nivel de identificación. Pero me parece muy importante también destacar este otro lado más filosófico que tenía Mujica, que para mí transmitió un montón de cosas que cualquier persona, ya ni siquiera cualquier militante político, tendría que escuchar y para mí tomar en la vida o reflexionar sobre estas grandes frases que, si nos ponemos a decirlas, pasaríamos todo el programa. Bien, a diferencia de Florencia y de Diego, voy a ser más directo contigo. ¿Alejandro Sánchez es el sustituto de Mujica en el futuro? Yo creo que no hay sustitutos para Mujica, como no hay sustitutos para Tabaré ni para Danilo. Sí creo que la imagen de Alejandro Sánchez y Yamandú Orsi bajando la escalinata a recibir o a levantar el pabellón nacional, el pabellón nacional antes y después de entrar fue muy fuerte, y muestran que hoy pueden ser quienes dirijan el MPP, pero creo que nunca van a llegar a la altura de Mujica, igual que nunca nadie va a llegar al mismo tipo de liderazgo, como recién decían, que tuvo Danilo, que tuvo Tabaré, o que tuvieron otros líderes en otros partidos. Bien, obviamente nos tenemos que dar ustedes ya saben, ¿no? Históricamente en Tarjeta Roja siempre le dedicamos un tiempo especial, en este caso, a hechos que eran de actualidad, y bueno, teníamos, más allá de que ya pasó una semana de este hecho, teníamos que también permitirnos reflexionar sobre el legado político que deja José Mujica, en este caso, en la política del país. Vamos a cerrar con Gervasio. A mí me parece importante lo que decía Marcos, de rescatar las luces y no las sombras. Pero por dos cosas. En primer lugar, por eso que decía Ortega Gasset, de que al poeta hay que juzgarlo por sus mejores y no por sus peores versos. Y segundo, porque hoy qué importa lo que a mí me distancie de la figura y del pensamiento de Mujica. Creo que el principal
factor que nosotros podemos aportar a la discusión política es rescatar que eran todas esas cosas que nosotros valorábamos o las cosas que nosotros rescatábamos. En primer lugar, yo estoy convencido que Mujica fue un líder popular y un genio de la comunicación. Quizá con mucha más edad que muchos, entendió en la época moderna que liderar políticamente era también comunicar bien. Y entiendo hoy con el diario del lunes todas las contradicciones que tuvo Mujica, porque si algo fue una figura política de muchas contradicciones, y lo justifico entendiendo que seguramente en él y en su figura había un poquito de todo ese pueblo que él representaba, que también era muy contradictorio. El pueblo uruguayo es un pueblo, como todos, muy contradictorio. Yo creo que el principal legado de la figura de Mujica, el principal legado político, es la vocación hoy vigente de pensar qué tipo de país queremos. Me parece que ese es lo principal que él deja y que hoy está más vigente que nunca en el 2025. Es decir, como generación, intentar pensar el Uruguay real, eso que él siempre insistía. Como poco logró vincular el liderazgo político con lo intelectual, con el factor intelectual que él le puso. Y por eso me parece que su fallecimiento, de algún modo, es también la apertura a una nueva etapa, que es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, porque forma parte también de la sucesión de la ida de un montón de líderes de los diferentes partidos. La renovación política. Y de una generación. Y me parece que yo siempre le he prestado mucho interés a esto porque me parece que es un fenómeno político que está pasando desde un tiempo a esta parte. Al Uruguay se le abre una nueva etapa. Una etapa en que la política en términos globales ha cambiado un montón, que los liderazgos políticos cambian un montón. Y me parece que si queremos aportar ya en el corto plazo como generación política, lo que hay que hacer es el ejercicio de tomar lo mejor de cada uno. Y en ese sentido, Mujica, a pesar de todas las diferencias, deja mucho. Bien, impecable. Bueno, nos vamos a ir a la pausa Nico, y vamos a venir a hablar. Sí, Diego, una decime, nomás, contame. un comentario Sí. recordando también al ex vicepresidente de la República, Hugo Fernández Feingold, que Sí. falleció el día de hoy. No, y ya que venís al tema, también hoy que hay 22 de mayo, hoy es fecha del fallecimiento de Jorge Larrañaga, que fue presidente del directorio del Partido Nacional, senador de la República, intendente en el departamento de Paysandú en 2 periodos, ministro del Interior y obviamente senador de la República. Yo creo que si se abre una nueva etapa, sería un error hacerlo en términos de tener un complejo refundacional. Me parece que lo que hay que hacer es, bueno, asumir de todas estas pérdidas, porque son pérdidas sentimentales y son pérdidas políticas, tratar de tener la capacidad y la inteligencia y la creatividad de aprender y de tomar qué era lo mejor de cada uno. Bueno, ahí tenemos en el caso de Larrañaga otro líder, ¿no? Otro líder y queda que esa foto, y queda esa foto de ellos, que se lo cobraron muy caro a Jorge en su momento. Queda esa foto de lo que es la política también en Uruguay, que esa foto la de tomando Mujica, mate juntos. tomando mate con Larrañaga en la chacra. Y por qué no también intentando llevar adelante una idea de país. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ahora sí, cerramos este periodo y vamos a hablar de las elecciones departamentales, de lo que dejó, cuál es el resultado, quién ganó. ¿Hay un ganador? El Frente Amplio se siente ganador porque logró 4 intendencias, la coalición republicana logró el objetivo era solo Salto. ¿Qué más había para la coalición republicana? ¿Quedó algún debe en otro departamento que se terminó perdiendo para el Partido Nacional y para el Partido Colorado? En fin, en un ratito vamos a debatir un poquito sobre eso también aquí en Tarjeta Roja. Ya venimos.